Amados hermanos y amigos que nos escuchan, tengan cada uno de vosotros paz, salud y bendición en esta bendecida mañana de jueves, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy continuamos la lectura del capítulo 41 del libro El deseado de todas las gentes, titulado La crisis en Galilea, segunda parte. Respondió Jesús y díjoles: Esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. El precio del cielo es Jesús. El camino al cielo es por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la gente no quería recibir esta declaración de la verdad divina. Jesús había hecho la obra que la profecía había predicho que haría el Mesías, pero no habían presenciado lo que sus esperanzas egoístas habían representado como obra suya. Cristo había alimentado en verdad una vez a la multitud con panes de cebada, pero en los días de Moisés, Israel había sido alimentado con maná durante 40 años, y se esperaban bendiciones mucho mayores del Mesías. Con corazón desconforme, preguntaban por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riquezas, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra. El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y, sin embargo, se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían explorar. Su negativa fue mal interpretada. Muchos concluyeron que no se atrevería a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así, abrieron su corazón a la incredulidad, y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto, según su especie, incomprensión y traición. Ahora, medio en tono de burla, un rabino preguntó: ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Los judíos honraban a Moisés como dador del maná, tributando alabanzas al instrumento y perdiendo de vista a aquel por quien la obra había sido realizada. Sus padres habían murmurado contra Moisés y habían dudado de su misión divina y la habían negado. Ahora, animados del mismo espíritu, los hijos rechazaban a aquel que les daba el mensaje de Dios. Y Jesús les dijo: De cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os dio el verdadero pan del cielo. El que había dado el maná estaba entre ellos. Era Cristo mismo, quien había conducido a los hebreos a través del desierto y los había alimentado diariamente con el pan del cielo. Este alimento era una figura del verdadero pan del cielo. El Espíritu que fluya de la infinita plenitud de Dios y da vida es el verdadero maná. Jesús dijo: El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pensando todavía que Jesús se refería al alimento temporal, algunos de sus oyentes exclamaron: Señor,
danos siempre este pan. Jesús habló entonces claramente: yo soy el pan de vida. La figura que Cristo empleó era familiar para los judíos. Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, había dicho: el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Y el profeta Jeremías había escrito: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Los rabinos mismos solían decir que el comer pan, en su significado espiritual, era estudiar la ley y practicar las buenas obras. Se decía a menudo que cuando viniese el Mesías, todo Israel sería alimentado. La enseñanza de los profetas aclaraba la profunda lección espiritual del milagro de los panes. Cristo trató de presentar esta lección a sus oyentes en la sinagoga. Si ellos hubiesen comprendido las Escrituras, habrían entendido sus palabras cuando dijo: yo soy el pan de vida. Tan solo el día antes, la gran multitud hambrienta y cansada había sido alimentada por el pan que Él había dado. Así como de ese pan habían recibido fuerza física y refrigerio, podían recibir de Cristo fuerza espiritual para obtener la vida eterna. El que viene, dijo, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero añadió: mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿no creéis? Amados oyentes, pronto volveremos con la lectura de la tercera parte del capítulo, la crisis en Galilea. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pero sobre todo, hermanos, conservad la fe, conservad la